El día de hoy vamos a continuar con el análisis de los casos que se fueron denunciando ante Fray Diego Muñoz, comisario inquisitorial que arribó a la villa de Celaya en 1614. Pues bien, la cápsula de hoy va a estar dedicado a los casos de índole sexual y hay que recordar que dentro de esta clasificación pues encontramos delitos como la poligamia, el amancebamiento, la solicitación y la bigamia. Hablando de un contexto genérico novohispano, la bigamia va a ser una de las prácticas que más se va a buscar erradicar, principalmente entre los indios. Y también hay que recordar que muchos de los españoles practicaron la bigamia porque venían casados desde la península, llegan y se casan a la Nueva España y en ocasiones cuando se trasladaban a otros territorios pues volvían a contraer nupcias, ¿no? Entonces, estos casos se van a presentar en la villa de Celaya, sí, aunque no van a ser denunciados como tal ante el comisario inquisitorial. Sin embargo, el delito de solicitación sí lo vamos a ver presente y va a llamar muchísimo la atención de la Inquisición, no solo en Celaya, sino en el genérico del territorio novohispano. ¿En qué consistía la solicitación? Pues prácticamente se trataba cuando un confesor, es decir, un clérigo o un religioso, solicitaban favores carnales a las mujeres que se confesaban con ellos justo en ese momento del sacramento de la confesión, ¿no? No necesariamente tenían que ser solo mujeres, también vamos a encontrar casos donde se solicitaban favores sexuales a algunos hombres, sin embargo, pues estos van a ser los menos en comparación con el caso de las mujeres. Entonces, en el caso de la villa de Celaya vamos a encontrar uno en específico que lo vamos a conocer a continuación. Este caso tuvo por protagonista la mestiza Juliana Gutiérrez, quien a la sazón de la declaración contaba con 20 años y estaba casada con Rodrigo Pérez. En su testimonio refirió que siendo la cuaresma de 1610 y gobernando como guardián Fray Sebastián de Tamayo, acudió al convento de San Francisco a confesarse, siendo recibida por un fraile mozo, delgado y alto, del cual dijo no recordar su nombre. Luego de tomar la posición acostumbrada y de haber hecho la señal de la cruz, confesó sus pecados y estos fueron absueltos por el franciscano, quien, antes de que ella se incorporara, la solicitó diciéndole que volviese luego y se verían y le daría todo lo que hubiese menester y que la quería mucho. Ella entendió que no era cosa buena, por lo que se fue para no volver y el religioso no le trató más el tema. Resulta singular el hecho de que la mujer recuerda algunas de las características físicas del fraile, pero no su nombre, sobre todo si consideramos que la comunidad franciscana en la villa no era numerosa, pues se trató de entre 5 o 6 frailes de ordinario. También se tiene que considerar que la declarante no dijo que el fraile fuera forastero o que nunca lo había visto, además de que sí lo volvió a ver, pues aclara que no le trató más del tema. Podríamos pensar entonces que Juliana Gutiérrez buscó mantener el anonimato del acusado ante el temor de posibles represalias, pues, al final, hay que recordar que los religiosos eran una fuerte autoridad en poblaciones como la villa de Celaya. En este caso se puede apreciar el discurso de los funcionarios del tribunal impuesto a los testimonios, pues el delito que acabamos de referir se conceptualiza dentro de la declaración como solicitación, cuando es posible que Juliana no reconociera la nomenclatura correcta de este. Aunado a ello, en la segunda pregunta hecha a la mestiza, el comisario se mostró interesado en saber si ésta sabía que alguna otra hija de la confesión le hubiese ocurrido un episodio similar con el mismo confesor, o con algún otro clérigo o fraile de cualquier calidad. La respuesta fue negativa, y Fray Diego encargó encarecidamente que la testificante recurriera a su memoria para acordarse del nombre del religioso, y en caso de hacerlo, lo viniese a declarar. Este caso revela los intereses del comisario en la villa, pues para él, este tipo de delitos tuvieron más peso que las supuestas actividades brujeriles. La solicitación se percibió como uno de los vicios más extendidos entre el clero novohispano, y era preciso erradicarlo, de ahí la necesidad de conocer al confesor protagonista del caso referido. Finalmente, Juliana Gutiérrez fue llamada a ratificar su dicho el 13 de noviembre de 1614, donde reafirmó lo que ya tenía declarado, sin embargo, no dio a conocer el nombre de aquel que la había solicitado. Otro de los delitos de índole sexual que vamos a encontrar en la villa de Celaya es el de amancebamiento. En este caso tenemos por protagonista a Catalina Rodríguez, quien en aquel momento estaba casada con Francisco Pérez y que tenía por amante, con el cual vivía amancebada, a Juan Rubio, un español. En contra de esta mujer declaró otra, ¿no?, ante Fray Diego Muñoz. Sin embargo, es interesante destacar su autodenuncia porque ella posteriormente se va a presentar a autodenunciarse. El comisario va a enunciar a sus superiores en la Ciudad de México que el amancebamiento que declara esta mujer pues no entraba dentro de la jurisdicción inquisitorial, pero que la recibió en aras de poderle dar paz a su conciencia. En aquel momento, Catalina Rodríguez declaró que a pesar de que intentó durante varias ocasiones dejar de vivir en amancebamiento con Juan Rubio,
no lo logró. Por alguna u otra razón siempre volvía con él. Y también declara, y esto es muy interesante, que en una misa dedicada a la Purísima Concepción en el Templo de San Francisco, el guardián del convento de aquella época termina por excomulgarla y echarla del templo. Evidentemente esto pues, fue un escándalo entre la sociedad de la villa de Celaya, y hay que destacar que a pesar de ese escándalo, pues muchas personas no se presentaron a declarar, seguramente sabiendo que de alguna u otra manera pues esto formaba más parte de la dinámica de las poblaciones novohispanas que un escándalo o un caso que tuviese que ver con la autoridad inquisitorial. Pues bien, así como los casos de blasfemia que acabamos de enunciar en la cápsula pasada, pues también estos dos casos que tienen que ver con el amancebamiento y la solicitación se van a dar dentro de una cotidianeidad, ¿no? Dentro de una dinámica donde estas mujeres, volvemos a tener mujeres como protagonistas, pues van a desarrollar su vida diaria.